Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el tema de telefonía IP. Para esta oportunidad vamos a tratar lo que son los factores que afectan la calidad de la voz sobre IP. Como vemos en pantalla, vamos a tratar de entender un poco a profundidad, ¿sí? Cuáles son los efectos de cada una de las características que podemos ver, empezando por el códec, cómo afecta este o cómo se puede percibir en la calidad de la llamada. Posteriormente, qué es el delay o qué es el retardo, qué es la pérdida de paquetes y finalmente qué es el jitter. Entonces, vamos a comenzar con el códec. Como lo mencionamos durante el video anterior, el códec es ese conversor o ese elemento que permite llevar esa señal analógica que obtenemos del llamante, del transmisor, a una señal digital y que posteriormente el receptor va a realizar pues el proceso contrario para convertir en una señal analógica. Pero el códec afecta la calidad de la llamada. Alguna vez yo creo que todos nos hemos preguntado por qué la calidad del sonido de una llamada de voz o cuando estamos en WhatsApp varía tanto, incluso cuando hay una buena conexión. Por ejemplo, a veces tenemos las mismas condiciones y utilizamos, por ejemplo, Hangouts o cambiamos a Skype y la calidad del sonido es muy distinta. ¿Sí? Esto se debe a que las señales de audio se comprimen para reducir el consumo de ancho de banda de la red necesario para transmitir el habla a la otra parte o al receptor. Algunos códecs proporcionan mejor calidad que otros, pero también puede que requieran mayor ancho de banda, como lo podemos ver en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, el G711 es un códec de audio de banda estrecha que proporciona un audio de calidad de 64 kbps por segundo y se utiliza muy a menudo en la telefonía IP. ¿Sí? Pasan señales de audio de alrededor de 300 a 3400 Hz y la muestra de la voz se hace a una tasa de 8000 muestras por segundo. Entonces, este tipo de códec se considera que tiene un audio de alta calidad. Existen dos versiones diferentes de este tipo de códec. El que utiliza Estados Unidos, que se llama la ley Mu, y los que utiliza Japón y la mayoría de los países, que es la ley A. ¿Sí? El GT711 se puede utilizar para diferentes comunicaciones como la de fax, a través de las redes IP, entre otras. Otro que es bastante usado es el G729, ya que este comprime la voz digital en paquetes de 10 milisegundos de duración. Debido a los bajos requisitos que él posee o que tiene ancho de banda, es muy utilizado en aplicaciones de VoIP donde se debe conservar el ancho de banda. Por ejemplo, las llamadas de videoconferencia o las que utilizamos en Hangouts, donde necesitamos hacer también uso de video. Esta norma, la G729, opera en una velocidad binaria de 8 kbits, pero esta puede variar entre 6.4 y 11,8 bits, dependiendo de la calidad de voz que se requiera, ¿sí? En la mayoría de los operadores, la calidad de la voz depende del ancho de banda disponible. Si yo poseo un ancho de banda bajo, entonces de la misma forma voy a tener que seleccionar un códec que se ajuste a mis capacidades. Sin embargo, también se va a ver reflejado en la calidad de la llamada. En segundo lugar, tenemos el delay. Como podemos ver en la imagen, el delay es el tiempo o la diferencia, ¿sí? De tiempo que se tarda un paquete entre la fuente y el destino. Eh, para que un retardo se considere aceptable, debe cumplir
con unos tiempos determinados de calidad de servicio, y de esta forma se garantiza que la calidad de la voz pues no se afecte, o sea, que sea entendible al usuario, la persona que está recibiendo el servicio, que está recibiendo la llamada. Por otro lado, tenemos lo que es el jitter. Entonces, podemos ver en la imagen que un sistema donde hay un envío de paquetes que no tiene jitter. Entonces, se define básicamente como la diferencia de retardo que hay entre un paquete y otro. Entonces, vemos que en esta imagen no hay, ya que la diferencia entre paquetes es X, es igual para todos. Entonces, se puede considerar que este fenómeno, en este caso en particular, pues no se da. En la segunda imagen podemos ver que sí se presenta jitter, ¿sí? Ya que la diferencia que hay entre un paquete y otro inicialmente es X, sin embargo, entre el segundo paquete y el tercer paquete que se está mostrando, hay una diferencia Y. Entonces, si existe esta diferencia entre retardos, se está presentando este fenómeno, que también afecta la calidad de la voz. Y la pérdida de paquetes. Sabemos que eh, cuando se transmite la voz y pasa a Internet, pueden haber muchos factores que hagan que un paquete se salga de su ruta, de su camino y se pierda. Entonces, esta característica hace que el usuario que está recibiendo el servicio, pues no llegue la información completa, ¿sí? Y que también va a tener un efecto en la calidad de la llamada o de la sesión. Ahora sí, hemos hablado. ¿Qué es la calidad de la voz sobre IP? Es garantizar que esos parámetros que vimos anteriormente, como lo son el ancho de banda asociado al códec, el retardo, la pérdida de paquetes y el jitter, cumplan unos requerimientos o sean menores al rango que se sugiere para que una sesión o una llamada de voz sobre IP pueda ser entendible por parte del usuario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta tabla vemos que para servicios de VoIP, de llamadas o de videoconferencias, el retardo no debe superar los 150 milisegundos, el jitter no debe ser mayor a 30 milisegundos y normalmente la pérdida de paquetes se da en porcentaje y debe estar entre el 1 y el 3%. Si es mayor, se considera que la llamada no presenta calidad de servicio y es posible que no se perciba o no se reciba la información en el receptor. En esta imagen podemos ver que, entendiendo que el servicio de voz sobre IP es un servicio en tiempo real, se cataloga o se clasifica como esos servicios críticos o que necesitan prioridad y necesitan un control de calidad de servicio. Entonces, en la primera imagen podemos ver, por ejemplo, que sobre un canal se transmite un tráfico normal de diferentes tipos de aplicaciones, digamos tráfico de entretenimiento, y se transmite también un tráfico crítico. Entonces vamos a considerar que el tráfico crítico pertenece a servicios en tiempo real, como lo es el servicio de voz sobre IP. Entonces ellos entran al canal y si ellos no tienen un control de calidad de servicio, digamos, sobre el ancho de banda, entonces todo, no va a haber una asignación o una prioridad a la hora de asignar ancho de banda, entonces pues todos los servicios se van a revolver. Por el contrario, cuando se tiene un control de QoS o de calidad de servicio, entonces el tráfico normal va a tener asociado unas características de ancho de banda, también va a cumplir algunos requerimientos, se le va a dar una cierta prioridad, y aquel tráfico que llamamos crítico, aquel tráfico que debe tener una prioridad como los servicios en tiempo real, pues también se les va a asignar, como vemos aquí, un ancho de banda mayor, ¿sí? Para que pueda garantizar esos parámetros que se necesitan para brindar un buen servicio. Ahora bien, es importante diferenciar la QoS o la calidad de servicio a la calidad de experiencia. La calidad de servicio está más asociada a las condiciones de la red. La calidad de experiencia está más ligada a la percepción que tiene el usuario sobre el servicio. Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Entonces, el usuario califica la llamada de voz de 1 a 5. Entonces, el que realiza la llamada dice, no, yo le doy un 4.
y el que recibe la llamada le dice, yo, no, yo le doy un 4.5. Mira, es la misma llamada, cada uno tiene una percepción distinta y se hace un cálculo, existe algo que se denomina el MOS, que es como un score o un rango o una tabla para generar o para cuantificar la calidad de experiencia que tiene el usuario en un servicio específico. Entonces, a partir del cálculo de ese MOS o de esa percepción que tiene el usuario, podemos decir, no, esa llamada fue buena, esa llamada fue excelente, no, es que esa llamada estuvo en 3, fue aceptable, o finalmente esa llamada fue muy mala. Entonces, de este video, ¿qué debemos resaltar? Debemos entender cuál es el efecto del códec sobre la calidad de servicio, esos otros factores, el jitter, el retardo y la pérdida de paquetes, son parámetros de calidad de servicio que afectan la buena el buen establecimiento de la llamada y que están asociados a las características de la red y finalmente la calidad de experiencia que está asociada a la percepción que tiene el usuario sobre el servicio.